Queridos amigos y queridas amigas, bienvenidos. Aquí soy Bárbara y para este tiempo de Adviento y esperando también el Día de la Inmaculada Concepción, os propongo las lecturas de las visiones de Ana Catalina Emmerich sobre el nacimiento de la Virgen María y los acontecimientos anteriores a su nacimiento. Y esta vez voy a leer los dos protagonistas de esta historia, que es, aparte el hecho que es una historia vera, yo me lo creo firmemente, de los padres de la Virgen María, que serían San Joaquín y Santa Ana. A ver, los acontecimientos podrían parecer increíbles, ¿no? Pero para Dios nada es imposible, para Dios nada no puede ser hecho. Y como que la dimensión espiritual funciona de una forma muy diferente de la dimensión material que tenemos aquí, que además es una dimensión material corrompida, porque con el pecado original, la dimensión original, así como las criaturas, hombres y mujer, que Dios había pensado, se han corrompido a través del pecado original, porque se puede, para hacer un paralelismo con el mundo del informático, el pecado original podría ser como un virus informático que ha infectado el sistema operativo del ordenador. El ordenador o el sistema operativo del ordenador podría ser como un paralelismo el sistema natural de la creación, incluido por lo tanto el género humano, incluido por lo tanto la primera pareja humana, Adán y Eva, y a través de este virus, que sería el pecado original, todo se ha corrompido, todo ha tenido que funcionar de una forma diferente a lo que Dios en un primer momento había decidido. Y pero esto ha sido arreglado de la pasión, de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Por eso el rescate de nuestros pecados, por eso la salvación del ser humano a través de Dios hecho hombre, o sea, hecho hombre, que sería Jesús. Y recuperaremos este estado de gracia que tenía anteriormente la primera pareja de Adán y Eva. Lo recuperaremos en el paraíso y en la resurrección de los cuerpos, en donde nos darán cuerpos nuevos. Esto es nuestra fe católica. Esta es nuestra fe católica y hay que tener precisamente fe, creer en esto, porque es la única explicación a nuestra existencia, una explicación lógica, la única explicación lógica a la existencia del ser humano, y un ser humano que absolutamente no es un animal, porque tiene una conciencia. El ser humano se define matético, porque matético significa que da un significado a las cosas, cosa que los animales no lo dan. Los animales son más parecidos a sofisticados robots que siguen un instinto, o sea, que siguen automatismos, pero no son conscientes de lo que están haciendo. Lo hacen porque siguen un programa que hace estos programas insertados dentro a los animales, que hace que los animales se comporten como se comportan y actúan como actúan, ¿no? Mientras que el ser humano es el único ser dotado de conciencia y por lo tanto que da un significado a las cosas. Por eso que el ser humano es a imagen de Dios.
porque Dios es así. Vale. Ahora, dicho esto, que era una pequeña introducción mía, vamos a leer qué dice Ana Catalina Emmerich sobre las visiones que ha tenido de los padres de la Virgen María, que serían San Joaquín y Santa Ana. 1 año y medio más tarde se casó Ana con Eli o Joaquín, también por un aviso profético del anciano Arcos. Hubiera debido casar con un levita de la tribu de Aarón, como las demás de su tribu, pero por la razón dicha fue unida con Joaquín de la tribu de David, pues María debía ser de la tribu de David. Había tenido varios pretendientes y no conocía a Joaquín, pero lo prefirió a los demás por aviso de lo alto. Joaquín era pobre de bienes y era pariente de San José. Era pequeño de estatura y delgado. Era hombre de buena índole y de atrayentes maneras. Tenía, como Ana, algo de inexplicable en sí. Ambos eran perfectos israelitas y había en ellos algo que ellos mismos no conocían, una ansia y un anhelo del Mesías y una notable seriedad en su porte. Pocas veces los he visto reír, aunque no eran melancólicos ni tristes. Tenían un carácter sosegado y callado, siempre igual, y aún en edad temprana llevaban la madurez de los ancianos. Fueron unidos en matrimonio en un pequeño lugar donde había una pequeña escuela. Solo un sacerdote asistió al acto. Los casamientos eran entonces muy sencillos. Los pretendientes se mostraban en general apocados. Se hablaban y no pensaban en otras cosas sino que así debía ser. Decía la novia sí y quedaban los padres conformes. Decía en cambio no, teniendo sus razones, y también quedaban los padres de acuerdo. Primeramente eran los padres quienes arreglaban el asunto. A esto seguíase la conversación en la sinagoga. Los sacerdotes rezaban en el lugar sagrado con los rollos de la ley y los parientes en el lugar acostumbrado. Los novios se hablaban en un lugar aparte sobre las condiciones y sus intenciones. Luego se presentaban a los padres. Estos hablaban con el sacerdote que salía a escucharlos y a los pocos días se efectuaba el casamiento. Joaquín y Ana vivían junto a Eliud, el padre de Ana. Reinaba en su casa la estricta vida y costumbre de los esenios. La casa estaba en Séforis, aunque un tanto apartada entre un grupo de casas, de las cuales era la más grande y notable. Allí vivieron unos 7 años. Los padres de Ana eran más bien ricos. Tenían mucho ganado, hermosos tapices, notables menajes y siervo y siervas. No he visto que cultivasen campos, pero sí que llevaban el ganado al pastoreo. Eran muy piadosos, reservados, caritativos, sencillos y rectos. A menudo partían sus ganados en 3 partes. Daban una parte al templo, a donde lo llevaban ellos mismos y que eran recibidos por los encargados del templo. La otra parte la daban a los pobres o a los parientes necesitados, de los cuales he visto que había algunos allí que los arreaban a sus casas. Y la tercera parte la guardaban para sus necesidades. Vivían muy modestamente y daban con facilidad lo que se le pedía. Por eso yo pensaba en mi niñez: el dar produce riqueza, recibe el doble de lo que da. He visto que esta tercera parte siempre se aumentaba y que muy luego estaban de nuevo con lo que habían regalado y podían partir de nuevo su hacienda entre los demás. Hago un inciso yo, Bárbara. Tenéis que considerar que Ana Catalina Emmerich empezó con sus visiones desde su niñez, y por lo tanto
y de vez en cuando recordaba lo que ella había visto también en su niñez. Y la prueba que son visiones es que si fueran sueños, no podría recordar lo que con tantos detalles y ni siquiera recordar sin detalles, porque no se podría recordar nada de lo que sueñas y después pasado unos 20 años, porque un sueño, si fuera solo un sueño, en 5 minutos se te pasa, mientras que allí se está hablando de lo que veía en sus niñez cuando ya ella tenía más o menos 30 años. Además hay que considerar que, por ejemplo, no pueden ni siquiera ser fantasías las que ha visto la Ana Catalina Emmerich, que no pueden ser invenciones suyas, porque no se contradice en ningún momento en las partes de sus visiones. O sea que en todos los libros que han estado escritos de sus visiones, Ana Catalina Emmerich nunca se contradice. Pues se podría pensar que contradice algo del Evangelio, pero no lo creo eso, porque lo que está contando la Ana Catalina Emmerich son partes que no se encuentran en el Evangelio, la mayoría. Después hay algunas que se encuentran sí también en el Evangelio y que podrían parecer contradictorias, pero no lo son, porque la Ana Catalina Emmerich ha visto en sus visiones, ha visto las escenas en otro aspecto, en un aspecto diferente de lo que los evangelistas lo han visto, y por lo tanto también su interpretación puede ser un poco diferente, pero muy parecida, muy similar. Por lo tanto no es una contradicción en términos, sino es una otra ángulo de percepción de la misma escena. Vale, vamos adelante con la lectura. Y se dice: tenían Joaquín y Ana muchos parientes que solían juntarse en las solemnidades del año. No he visto en estas fiestas derroche ni exceso. Daban una parte de la comida a los pobres. No he visto verdaderos banquetes entre ellos. Cuando se encontraban juntos, se sentaban en el suelo entre tapetes en rueda y hablaban mucho de Dios con grandes esperanzas. A veces había entre los parientes gente no tan buena que miraba mal estas conversaciones y cómo dirigían los ojos a lo alto y al cielo. Sin embargo, con estos malos, ellos se mostraban buenos y les daban el doble. He visto que estos malcriados exigían con tumulto y pretensiones lo que Joaquín y Ana daban de buena voluntad. Si había pobres entre su familia, les daban una oveja o a veces varias. En este lugar tuvo Ana su primera hija, que llamó también María. He visto a Ana llena de alegría por el nacimiento de esta niña. Era una niña muy amable. La he visto crecer robusta y fuerte, pero muy piadosa y mansa. Los padres la querían mucho. Tenían, sin embargo, una inquietud que yo no entendía bien. Les parecía que ella no era la niña prometida, o sea, la niña de la visión del profeta, que debían esperar de su unión. Tenían pena y turbación, como si hubiesen faltado en algo contra Dios. Entonces se hicieron largas penitencias, vivieron separados uno de otro y aumentaron sus obras de caridad. Así permanecieron en la casa de Eliud unos 7 años, lo que pude calcular en la edad de la primera niña. Cuando terminaron de separarse de sus padres y vivir en el retiro para empezar de nuevo su vida matrimonial y aumentar su piedad para conseguir la bendición de Dios. Tomaron esta resolución en casa de sus padres y Eliud les preparó las cosas necesarias para el viaje. Los ganados eran divididos, separando los bueyes, asnos y ovejas,
Estos animales me parecían más grandes que los de nuestro país. Sobre los asnos y bueyes fueron cargados utensilios, recipientes y vestidos. Estas gentes eran tan diestras en cargarlos como los animales en recibir la carga que les ponían. Nosotros no somos tan capaces de cargar mercadería sobre carros como eran diestros estos en cargar sus animales. Tenían hermosos menajes. Todos sus utensilios eran mejores y más artísticos que los nuestros. Delicados jarrones de formas elegantes, sobre los cuales había lindos grabados, eran empaquetados, llenándolos con musgo y envueltos diestramente. Luego eran sujetados con una correa y colgados del lomo de los animales. Sobre las espaldas de los animales colocaban toda clase de paquetes con vestimentas de multicolores envoltorios, mantas y frazadas bordadas de oro. Eliud les dio a los que partían una bolsita con una masa pequeña y pesada, como si fuera un pedazo de metal precioso. Cuando todo estuvo en orden, acudieron siervos y siervas a reforzar la comitiva y arreaba los animales cargados delante de sí hacia la nueva vivienda, la cual se encontraba a 5 o 6 horas de camino. La casa estaba situada en una colina entre el valle de Nazaret y el de Zabulón. Una avenida de terebintos bordeaba el camino hasta el lugar. Delante de la casa había un patio cerrado cuyo suelo estaba formado por una roca desnuda, rodeado por un muro de poca altura, hecho de peña viva. Detrás de este muro, por encima de él, había un seto vivo. En uno de los costados del patio había habitaciones de poca monta para hospedar pasajeros y guardar enseres. Había un cobertizo para encerrar el ganado y las demás bestias de carga. Todo estaba rodeado de jardines, y en medio de ellos, cerca de la casa, se levantaba un gran árbol de una especie rara. Sus ramas bajaban hasta la tierra, echaban raíces y así brotaban nuevos árboles, formando una tupida vegetación. Cuando llegaron los viajeros a la vivienda, encontraron todo arreglado y cada cosa en su lugar, pues habían los padres enviado a algunos antes con el encargo de preparar todo lo necesario. Los siervos y siervas habían desatado los paquetes y colocado cada cosa en su lugar. Pronto quedó todo ordenado y habiendo dejado instalados a sus hijos en la nueva casa, se despidieron de Ana y Joaquín con besos y bendiciones y regresaron llevándose a la pequeña María, que debía permanecer con los abuelos. En todas estas visitas y en otras ocasiones, nunca los he visto comer con exceso o despilfarro. Se colocaban en rueda, teniendo cada uno sobre la alfombra 2 platitos y 2 recipientes. No hablaban generalmente en todo el tiempo, sino de las cosas de Dios y de sus esperanzas en el Mesías. La puerta de la gran casa estaba en medio. Se entraba por ella a una especie de antesala que corría por todo lo ancho de la casa. A derecha e izquierda de la sala había pequeñas piezas separadas por biombos de juncos entretejidos que se podían quitar o poner a voluntad. En la sala se hacían las comidas más solemnes, como se hizo cuando María fue enviada al templo. Desde entonces comenzaron una vida completamente nueva. Queriendo sacrificar a Dios todo su pasado y haciendo como si por primera vez estuviesen reunidos, se empeñaron desde este instante, por medio de una vida agradable a Dios, en hacer descender sobre ellos la bendición que era el único objeto de sus ardientes deseos. Los vi visitando sus rebaños y dividiéndolos en 3 partes, siguiendo la costumbre de sus padres, una para el templo, otra para los pobres y la tercera para ellos mismos.
al templo enviaban la mejor parte. Los pobres recibían un buen tercio y la parte menos buena la reservaban para sí. Como la casa era amplia, vivían y dormían en pequeñas habitaciones separadas, donde era posible verlos a menudo en oración, cada uno por su lado, con gran devoción y fervor. Los vi vivir así durante largo tiempo. Daban muchas limosnas y cada vez que repartían sus bienes y sus rebaños, estos se multiplicaban de nuevo rápidamente. Vivían con modestia en medio de sacrificios y renunciamientos. Los he visto vestir ropas de penitencia cuando rezaban, y varias veces vi a Joaquín, mientras visitaba sus rebaños en lugares apartados, orar a Dios en la pradera. En esta vida penitente perseveraron 19 años, después del nacimiento de su primera hija María, anhelando ardientemente la bendición prometida, y su tristeza era cada día mayor. Pude ver también a algunos hombres perversos acercarse a ellos y ofenderlos, diciéndoles que debían ser muy malos para no poder tener hijos, que la niña devuelta a los padres de Ana no era suya, que Ana era estéril y que aquella niña era un engaño forjado por ella, que si así no fuera, la tendrían a su lado, y otras muchas cosas más. Hago una pequeña paréntesis, soy yo Bárbara, y como siempre vemos como los comportamientos humanos siempre se repiten, ¿no? Hay siempre gente que habla mal de los demás, que juzga, ¿no? No sabiendo todo lo que hay atrás, y después se debe también saber que en la mentalidad israelita de aquel entonces, las estériles no eran vistas muy bien, porque claro, era como si fueran malditas, ¿no? Porque eran estériles. Pero tenemos también que tener en cuenta que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, todas las mujeres que han tenido hijos que han sido una pieza, una tecla muy importante en la generación del Mesías, o sea, en la generación de Jesús, eran estériles. Por ejemplo, Sara, la mujer de Abraham, era estéril. Y Isabel, que después fue la madre de San Juan Bautista, era estéril. Y es precisamente con esto que Dios manifiesta su gloria. O sea, donde el hombre no puede hacer absolutamente nada, ahí actúa Dios. Por eso que también el ángel Gabriel dijo a Zacarías, que era el marido de Isabel, para Dios nada es imposible. Pero nosotros también hoy en día, con todo lo que sabemos, y sobre todo porque sabemos o queremos de saber mucho, entonces hacemos siempre el mismo error, repetimos siempre los mismos errores, porque no creáis, en aquel tiempo, en el tiempo de Joaquín y Ana, y también en el tiempo de Jesús, los fariseos, los saduceos, los escribas, los sacerdotes, que eran también más que nada políticos, más que sacerdotes, pensaban en aquel entonces de saber todo, de tener toda la sabiduría, de tener todas las técnicas posibles, porque cada cual en su época cree de saberlo todo, ¿no? Cree de haber llegado a niveles tecnológicos y a niveles de intelectuales, a niveles de sabiduría enormes, ¿no?
Esto da la prueba que el ser humano siempre comete siempre los mismos errores. Es un ciclo, es cíclico, ¿no? Siempre los mismos errores. Lo que estamos haciendo hoy en día, los errores que estamos haciendo hoy en día son los mismos que siempre el ser humano ha hecho desde su comienzo de vida en esta tierra, desde su aparición en esta dimensión material. A lo mejor pueden cambiar las tecnologías, ¿no? Porque ahora nosotros tenemos unas tecnologías, pero no creáis que en la antigüedad no tuvieran sus propias tecnologías, que eran también tecnologías bastante avanzadas, por ejemplo, como la máquina de antiquitera o cosas así. Por lo tanto, los errores de los seres humanos, la arrogancia de los seres humanos, creyendo de poder sustituir a Dios o creyendo de poder vivir sin Dios, siempre ha sido el mismo error desde el comienzo, desde la aparición de la vida humana en la dimensión terrenal que tenemos. Y hoy en día lo mismo hacemos, lo mismo, tanto es que la Virgen, Reina de la Paz en Medjugorje, dijo: sin Dios no tenéis ni futuro ni vida eterna. Lo perdéis todo, perdéis vuestro futuro porque os autodestruís. Y es lógico, porque si seguimos a Dios y si seguimos sus mandamientos, estos son los mandamientos, el manual de instrucción de cómo vivir bien en esta tierra, en esta dimensión terrenal. ¿Por qué? Porque Dios nos conoce a todos, de cualquier átomo, conoce cualquier átomo de nuestro cuerpo, cualquier cosa de nosotros conoce Dios, porque nosotros somos criaturas de Dios y Dios ve a través de nosotros. Y la única forma para ser verdaderamente felices en nuestra dimensión terrenal no es lo de abandonarnos a los vicios, porque los vicios se mueven en sentido contrario a lo que es el correcto funcionamiento del ser humano. Si el ser humano funciona de forma incorrecta, va hacia su infelicidad. La única forma para que el ser humano funcione correctamente es ir hacia Dios, volver a Dios, volver al respeto del sagrado, volver al respeto de los 10 mandamientos. Porque dejarnos allí a la anarquía, esto lleva a nuestra autodestrucción. Pero claro, hasta que no vamos a rompernos la cabeza contra los muros que nosotros mismos estamos creando, haciendo lo contrario de la voluntad de Dios, no aprenderemos, como siempre. Y esto es una grande lástima, porque yo me pensaba que hoy en día nuestra inteligencia, nuestra sensibilidad hubiera avanzado mucho para entender que Dios existe y que las cosas que tenemos a nuestro alrededor proceden todos de códigos matemáticos y que la matemática conlleva una lógica. La lógica conlleva una persona, porque no hay lógica si no hay personas, si no hay alguien que piensa y que ordena las cosas según un motivo, según un fin, y que estos códigos matemáticos, esta lógica abarca todo el universo, porque es la misma lógica que armoniza todas las leyes matemáticas en que todo funciona. Si todo esto abarca el universo, entonces esta lógica es una persona todopoderosa y por lo tanto es Dios. Y no se entiende por qué las personas de hoy son tan inteligentes, tan llenas de instrucciones, de sabiduría, decimos, ¿no? Porque de informaciones,
no lo entiendan o no lo quieren entender, porque yo creo que los poderosos de hoy saben perfectamente que Dios existe, pero piensan que pueden desafiarlo. Y esto es una gran pena. Es una gran pena porque nos vamos a hacer daño a nosotros mismos y mucho. De todas formas, vamos adelante con las visiones de Ana Catarina Emmerich sobre Santa Ana y San Joaquín. Entonces, decimos que Ana Catarina Emmerich dice: pude ver también algunos hombres perversos. Vale, esto lo hemos ya leído. Ahora, estas detracciones, o sea, lo que decían estos hombres perversos sobre Santa Ana y San Joaquín, aumentaban el abatimiento de Joaquín y de Ana. Tenía esta la firme convicción interior de que se acercaba el advenimiento del Mesías y que ella pertenecía a la familia dentro de la cual debía encarnarse el Redentor. Oraba pidiendo con ansia el cumplimiento de la promesa y seguía aspirando, como Joaquín, hacia una pureza de vida cada vez más perfecta. La vergüenza de su esterilidad la afligía profundamente, no pudiendo mostrarse en la sinagoga sin recibir ofensas. Joaquín, a pesar de ser pequeño y delgado, era de constitución robusta. Ana tampoco era grande y su complexión delicada. La pena la consumía de tal manera que sus mejillas estaban descarnadas, aunque bastante subidas de color. De tanto en tanto conducían sus rebaños al templo o a las casas de los pobres para darles la parte que les correspondía en el reparto, disminuyendo cada vez más la parte que solían reservarse para sí mismos. La Santa e Inmaculada Concepción de María. Esta es la parte que nadie se cree, pero es la parte que tenemos que creer, porque para Dios nada es imposible. Y como ya he dicho antes, en origen Dios no había pensado la reproducción humana como estamos haciendo ahora. Tanto es que también para muchísimas personas, yo creo para todas, el mecanismo de reproducción humano no se siente muy puro. Y también Ana Catarina Emmerich lo dice. ¿Por qué? Porque es una adaptación. Es una adaptación. Y esto explica también por qué las fantasías humanas sobre el mecanismo de reproducción siempre tienden a, descolocarse, o sea, a, como se dice, desequilibrarse, degenerar. ¿Por qué? Precisamente porque una adaptación que no era en origen lo que Dios había pensado. Esto es el mecanismo de reproducción de hoy que tenemos desde nuestra aparición en la dimensión terrenal. Es fruto podrido del pecado original que se ha instaurado dentro de la dimensión terrenal junto con Adán y Eva. Pero lo que antes Dios había pensado sobre también el mecanismo de reproducción del ser humano era extremadamente puro, extremadamente inocente. Tenemos cuenta que Dios, no obstante que es todopoderoso, no obstante que es el Señor de todas las cosas, pero es también la perfecta pureza, la perfecta inocencia, más inocente y más puro de lo que puede ser un bebé recién nacido, cosa que para nosotros, seres humanos que estamos corrompidos del pecado original, no podemos imaginar, absolutamente, no podemos imaginarlo. Sí, es verdad que Dios está hecho de tres personas iguales y distintas, y que el Padre es lo que decide y es lo que también juzga, es lo que decide si hacer o no hacer una cosa. Pero
en su conjunto y sobre todo para su tercera persona, que sería el Espíritu Santo, Dios es también inocencia, es también pureza, y por lo tanto ve las cosas como los ojos de un niño, y lo que ha pensado para el ser humano era también puro, también inocente, y así también el mecanismo de reproducción del ser humano original no tenía nada que ver con lo que tenemos ahora. Y claro, yo sé que hay personas, casi la mayoría, que se ríen de este acontecimiento que narra Anna Catarina Emmerich, pero no contradice nada de la lógica y de la característica de Dios. Por lo tanto, precisamente porque nos parece un cuento de niño esto, precisamente por esto hay que creer que sea verdad, precisamente porque parece un cuento de niño, por su inocencia y por su pureza, porque Dios es así. Y esto es la prueba que lo que Anna Catarina Emmerich ha visto es verdad. Vamos adelante con la lectura y vamos a ver cómo ha sido la Santa Inmaculada Concepción de María. Cuando Joaquín, que se encontraba de nuevo entre su ganado, quiso ir de nuevo al templo para ofrecer sacrificios, le envió a Ana palomas y otras aves en canastos y jaulas por medio de los siervos para que fuesen a llevárselas a la pradera. Joaquín tomó 2 asnos y lo cargó con 3 animalitos pequeños, blancos y muy despiertos, de cuellos largos, corderos o cabritos encerrados en cestas. Llevaba él mismo una linterna sobre su cayado. Era una luz en una calabaza vacía. Subieron al templo guardando sus asnos en una posada que estaba cerca del mercado. Llevaron sus ofrendas hasta los escalones más altos y pasaron por las habitaciones de los servidores del templo. Allí se reunieron los siervos de Joaquín después de que les fueron tomadas las ofrendas. Entró Joaquín en la sala donde se hallaba la fuente llena de agua en la cual eran lavadas las víctimas. Se dirigió por un largo corredor a otra sala a la izquierda del sitio donde estaba el altar de los perfumes, la mesa de los panes de la proposición y el candelabro de los 5 brazos. Se hallaban reunidas en aquel lugar varias personas que habían acudido para sacrificar. Joaquín tuvo que sufrir aquí una pena muy cruel. Vi a un sacerdote de nombre Rubén que despreció sus ofrendas, puesto que en el lugar de colocarlas junto a las otras, en lugar aparente, detrás de las rejas y a la derecha de la sala, las puso completamente de lado. Ofendió así públicamente al pobre Joaquín a causa de la esterilidad de su mujer, y sin dejarlo acercarse para mayor injuria, lo relegó a un rincón. Vi entonces a Joaquín lleno de tristeza abandonar el templo y, pasando por Betania, llegar a los alrededores del Maquero. Permaneció tan triste y avergonzado que por algún tiempo no dio aviso del sitio donde se encontraba. La aflicción de Ana fue extraordinaria cuando le refirieron lo que le había acontecido en el templo y al ver que no volvía. 5 meses permaneció Joaquín oculto en el monte Enón. He visto su oración y sus angustias. Cuando iba donde estaban sus rebaños y veía sus corderitos, se ponía muy triste y se echaba en tierra cubriéndose el rostro. Los siervos le preguntaban por qué se mostraba tan afligido, pero él no les decía que estaba siempre pensando en la causa de su pena, o sea, en la esterilidad de su mujer. También aquí dividía su ganado en 3 partes. Lo mejor lo enviaba al templo, la otra parte la recibían los esenios, y el que se quedaba con la más inferior, y él se quedaba con la más inferior.
También Ana tuvo que sufrir mucho por la desvergüenza de una criada que le reprochaba su esterilidad. Mucho tiempo la estuvo sufriendo hasta que la despachó de su casa. Había pedido esta ir a una fiesta a la cual, según la rigidez de los esenios, no se podía acudir. Cuando Ana le negó el permiso, ella le reprochó duramente esta negativa, diciendo que merecía ser estéril y verse abandonada de su marido por ser tan mala y tan dura. Entonces se despachó Ana a la criada y por medio de 2 servidores se la envió a la casa de sus padres, llenándola antes con regalos y dones, rogándoles se la recibiesen de nuevo, ya que no podía retenerla más consigo. Y después de esto se retiró a su pieza y lloró amargamente. En la tarde del mismo día se cubrió la cabeza con un paño amplio, se envolvió toda con él y fue a ponerse bajo un gran árbol en el patio de la casa. Encendió una lámpara y se entregó a la oración. Permaneció aquí mucho tiempo Ana, clamando a Dios y diciendo: «Si quieres, Señor, que yo quede estéril, haz que, al menos, mi piadoso esposo vuelva a mi lado». Entonces se le apareció un ángel. Venía de lo alto y se puso delante, diciéndole que pusiera en paz su corazón, porque el Señor había oído su oración, que debía la mañana siguiente ir con 2 criadas a Jerusalén y que entrando en el templo bajo la puerta dorada del lado del valle de Josafat, encontraría a Joaquín. Añadió que él estaba en camino a ese lugar, que su ofrenda sería bien recibida y que allí sería escuchada su oración. Le digo que también ya había estado con Joaquín y mándole que llevase palomas para el sacrificio y anúnciole que el nombre de la criatura que tendría luego lo vería escrito. Ana dio gracias a Dios y volvió a su casa contenta. Cuando después de mucho rezar en su lecho se quedó dormida, he visto aparecer sobre ella un resplandor que la penetraba. La he visto avisada por una inspiración interior despertar e incorporarse en su lecho. En ese momento vi un rostro luminoso junto a ella que escribía con grandes letras hebreas a la derecha de su cama. He conocido el contenido de la frase, palabra por palabra. Expresaba, en resumen, que ella debía concebir, que su fruto sería único y que la fuente de esa concepción era la bendición que había recibido Abraham. La he visto indecisa pensando cómo le comunicaría esto a Joaquín, pero se consoló cuando el ángel le reveló la visión de Joaquín. Tuve entonces la explicación de la Inmaculada Concepción de María y supe que en el Arca de la Alianza había estado oculto un sacramento de la encarnación de la Inmaculada Concepción, un misterio de la redención de la humanidad caída. He visto a Ana leer con admiración y temor las letras de oro y rojas brillantes de la Escritura, y su gozo fue tan grande que pareció rejuvenir cuando se levantó para dirigirse a Jerusalén. He visto en el momento en que el ángel se acercó a ella un resplandor bajo el corazón de Ana y allí un vaso iluminado. No puedo explicarlo de otro modo sino diciendo: había allí como una cuna, un tabernáculo cerrado que ahora se abría para recibir algo santísimo. No puedo expresar cómo he visto esto maravillosamente. Lo vi como si fuera la cuna de toda la humanidad renacida y redimida. Lo vi como un vaso sagrado abierto al cual se le quita el velo. Reconocí esto con toda naturalidad. Este conocimiento era a la vez natural y celestial.
Ana tenía entonces, según creo, 43 años. He visto también la aparición del ángel a Joaquín. El ángel le mandó llevar las ofrendas al templo y le prometió que sería escuchada su oración. A pesar de que le dijo que fuera después a la puerta dorada del templo, Joaquín sentíase temeroso de ir. Pero el ángel le dijo que los sacerdotes ya tenían aviso de su visita. Esto sucedía en tiempo de la fiesta de los tabernáculos. Joaquín había levantado su choza con ayuda de sus pastores. Al cuarto día de fiesta dirigióse a Jerusalén con numeroso ganado para el sacrificio y se alojó en el templo. Ana, que también llegó el mismo día a Jerusalén, fue a hospedarse con la familia de Zacarías en el mercado de los peces y se encontró con Joaquín al finalizar las fiestas. Cuando Joaquín llegó a la entrada del templo, le salieron al encuentro 2 sacerdotes que habían recibido un aviso sobrenatural. Joaquín llevaba 2 corderos y 3 cabritos. Su oferta fue recibida en el lugar acostumbrado. Allí mismo degolladas y quemadas las víctimas. Una parte de este sacrificio, sin embargo, fue llevada a la derecha de la antesala y allí consumida. En el centro del lugar estaba el gran sillón desde donde se enseñaba. Mientras subía el humo de la víctima, descendía un rayo de luz sobre el sacerdote y sobre Joaquín. Hubo entonces un silencio general y gran admiración. Luego vi que 2 sacerdotes llevaron a Joaquín a través de las cámaras laterales hasta el Sancta Sanctorum, ante el altar del incienso. Aquí echó el sacerdote incienso, no en granos como era costumbre, sino una masa compacta sobre el altar. Era una mezcla de incienso, mirra, casia, nardo, azafrán, canela, salfina y otros productos, y pertenecía al sacrificio diario, y se encendió. Joaquín quedó solo delante del altar del incienso porque los sacerdotes se alejaron. Vi a Joaquín hincado de rodillas, con los brazos levantados, mientras se consumía el incienso. Permaneció encerrado en el templo toda la noche, rezando con gran devoción. Estaba en éxtasis cuando se le acercó un rostro resplandeciente y le entregó un rollo que contenía letras luminosas. Eran los 3 nombres, Melia, Ana y Miriam, que son diversas formas de los nombres Joaquín, Ana y María. Junto a ellos veíase la figura del Arca de la Alianza o un tabernáculo pequeño. Joaquín colocó este rollo escrito bajo sus vestidos junto al corazón. El ángel habló entonces. Ana tendrá una niña inmaculada, y de ella saldrá la salud del mundo. No debe lamentar Ana su esterilidad, que no es para su deshonra, sino para su gloria. Lo que tendrá Ana no será de él, o sea, de Joaquín, sino que por medio de él será un fruto de Dios y la culminación de la bendición dada a Abraham. Joaquín no podía comprender esto, y el ángel lo llevó detrás del cortinado que estaba separado lo bastante para poder permanecer allí. Vi que el ángel ponía delante de los ojos de Joaquín una bola brillante como un espejo. Él debía soplar sobre ella y mirar. Yo pensé que el ángel le presentaba la bola, según costumbre de nuestro país, donde en los casamientos se presenta el sacristán. Pero cuando Joaquín echó su aliento sobre la bola, aparecieron diversas figuras en ella, sin empañarse en lo más mínimo la bola. Joaquín observaba. Entendí que el ángel le decía que de esa manera Ana daría a luz,
por medio de él sin ser empañada. El ángel tomó la bola y la levantó en alto, quedando suspendida. Dentro de ella pude ver, como por una abertura, una serie de cuadros conexos que se extendían desde la caída del hombre hasta su redención. Había ahí todo un mundo donde las cosas nacían unas de otras. Tuve conocimiento de todo, pero yo ya no puedo dar los detalles. En lo más alto hallábase la Santísima Trinidad. Más abajo, a un lado, el paraíso, Adán y Eva, el pecado original, la promesa de la redención y todas las figuras que la anunciaban de antemano. Noé, el diluvio, el arca, la bendición de Abraham, la transmisión de la bendición a su hijo Isaac y de este a Jacob, y luego cuando le fue retirada a Jacob por el ángel con quien luchó, cómo pasó a José en el Egipto, cómo se mostró en él y en su mujer en un grado de más alta dignidad, y cómo el don sagrado, donde reposaba la bendición, era sacado de Egipto por Moisés con las reliquias de José y se transformaba en el santo de los santos del arca de la alianza, la residencia de Dios vivo en medio de su pueblo. Vi el culto y la vida del pueblo de Dios en sus relaciones con este misterio, las disposiciones y las combinaciones para el desarrollo de la raza santa, del linaje de la Santísima Virgen, así como las figuras y los símbolos de María y del Salvador en la historia y en los profetas. Vi todo esto en cuadros simbólicos dentro de la esfera luminosa. Vi grandes ciudades, torres, palacios, tronos, puertas, jardines, flores, todas estas imágenes maravillosamente unidas entre sí por puentes de luz. Todo esto era investido por fieras y otras terribles apariciones. Estos cuadros mostraban cómo la raza de la Santísima Virgen, al igual que todos los santos, había sido conducida por la gracia de Dios a través de combates y asaltos. Recuerdo haber visto en una serie de cuadros un jardín rodeado por densa valla espinosa, a través de las cuales se esforzaban por pasar en vano una cantidad de serpientes y bestias repulsivas semejantes. Vi también una torre muy firme, asaltada por todas partes por guerreros que luego eran precipitados desde lo alto de las murallas. Observé muchas imágenes análogas que se referían a la historia de la Virgen en sus antepasados. Los pasajes y puentes que unían el conjunto significaban la victoria obtenida sobre obstáculos e interrupciones que se oponían a la obra de la salvación. Era como si una carne inmaculada, una sangre purísima, hubiesen sido puestas por Dios en medio de la humanidad, como en un río de agua turbia, y debiesen, a través de muchas penas y esfuerzos, reunir sus elementos dispersos, mientras el río trataba de atraerlas hacia sí y empañarlas. Pero al final, con la gracia de Dios, de los innumerables favores y de la fiel cooperación de parte de los hombres, esto debía, después de oscurimientos y purificaciones, subsistir en un río que renovaba sus aguas sin cesar y elevarse fuera del río bajo la forma de la Santísima Virgen, de la cual nació el Verbo hecho carne que habitó entre nosotros. Entre las imágenes que contemplé en la esfera luminosa, había muchas que están mencionadas en las letanías de la Virgen. Las veo, las comparto, las comprendo y las voy considerando con profunda veneración cuando recito las letanías. Más tarde se desarrollaban en estos cuadros hasta el perfecto cumplimiento de la obra de la divina misericordia con la humanidad, caída en una división y en un desgraciamiento infinito.
Por el costado del globo luminoso opuesto al paraíso llegaban los cuadros hasta la Jerusalén celestial, a los pies del trono de Dios. Cuando hube visto todo, desvaneciéndose el globo resplandeciente, que no era sino la misma sucesión de cuadros que partiendo de un punto volvían todos a él luego de haber formado un círculo de luz. Creo que fue una revelación hecha a Joaquín por los ángeles, bajo la forma de una visión, de la cual tuve yo también conocimiento. Cuando recibo una comunicación de esta clase, se me aparece siempre dentro de una esfera luminosa. Entonces tomó el ángel, sin abrir la puerta del arca, algo de dentro. Era el misterio del arca de la alianza, el sacramento de la encarnación, de la Inmaculada Concepción, el cumplimiento y la culminación de la bendición de Abraham. He visto como un cuerpo luminoso este mismo misterio del arca. El ángel ungió o bendijo con la punta del pulgar y del índice la frente de Joaquín. Luego pasó el cuerpo luminoso bajo el vestido de Joaquín, desde donde, no sé decir cómo, penetró dentro del mismo. También le dio a beber algo de un vaso o cáliz brillante que sostenía por debajo con sus 2 dedos. Este cáliz tenía la forma del cáliz de la última cena, pero sin pie, y Joaquín debió conservarlo para sí y llevarlo a su casa. Entendí que el ángel le mandó a Joaquín que conservase el misterio, y entendí entonces por qué Zacarías, padre del Bautista, quedó mudo después de haber recibido la bendición y la promesa de tener hijo de Isabel, bendición y promesa que venían del misterio del Arca de la Alianza. Solo más tarde fue echado en menos el misterio del arca por los sacerdotes del templo. Desde entonces se extraviaron del todo y se volvieron farisaicos. El ángel sacó a Joaquín del Sancta Sanctorum y desapareció. Joaquín permaneció tendido en el suelo rígido y fuera de sí. Vi que luego llegaron los sacerdotes y sacaron de allí reverentemente a Joaquín y lo sentaron en un sillón sobre unas gradas que solo usaban los sacerdotes. El sillón era cómodo y forrado en el asiento, semejantes a las sillas que usaba Magdalena en sus templos de lujo, en sus tiempos de lujo. Los sacerdotes le echaron agua en la cara a Joaquín y le pusieron delante de la nariz algo o le dieron alguna cosa para tomar. En una palabra, lo trataron como uno que se ha desmayado. Con todo, he visto que Joaquín quedó, después de lo recibido por el ángel, todo luminoso, más joven y rozagante. Consideramos, esta es mi consideración, Bárbara, no es Ana Catalina Emérica que habla, soy yo, que Ana Catalina Emérica tenía el don de ver el plan espiritual al mismo nivel del plan material, o sea, los dos niveles se sobreponían lo uno al otro. Por lo tanto, no es dicho que los sacerdotes también vieron Joaquín todo luminoso o resplandeciente. Puede ser que lo haya visto ella, porque ella podía ver el plan existencial espiritual que nosotros seres humanos no podemos ver, a menos que Dios no quiera que lo veamos. Bueno, voy adelante con la lectura. Joaquín fue guiado por los sacerdotes hasta la puerta del pasillo subterráneo que corría debajo del templo y de la puerta derecha. Era este un camino que se usaba en algunos casos para limpieza, reconciliación o perdón. Los sacerdotes se dejaron a Joaquín en la puerta delante de un corredor angosto al comienzo, que luego se ensanchaba y bajaba insensiblemente. Había allí columnas forradas con hojas de árboles y vides, y brillaban los adornos de oro en las paredes iluminadas por una luz que venía de lo alto. Joaquín había andado una tercera parte del camino
cuando vino a su encuentro Ana en el lugar del corredor, debajo de la puerta dorada, donde había una columna en forma de palmera con hojas caídas y frutos. Ana había sido conducida por los sacerdotes a través de una entrada que había del otro lado del subterráneo. Ella les había dado con su criada las palomas para el sacrificio, en unos cestos que había abierto y presentado los sacerdotes conforme le había mandado el ángel. Había sido conducida hasta allí en compañía de otras mujeres, entre ellas la profetisa Ana. Y ahora cuidado aquí, que dice Ana Catalina Emmerich. He visto que cuando se abrazaban Joaquín y Ana, estaban en éxtasis. Estaban rodeados de numerosos ángeles que flotaban sobre ellos, sosteniendo una torre luminosa y recordando la torre de marfil, la torre de David y otros títulos de las letanías lauretanas. Desapareció la torre entre Joaquín y Ana. Ambos estaban llenos de gloria y resplandor. Al mismo tiempo el cielo se abrió sobre ellos y vi la alegría de los ángeles y de la Santísima Trinidad y la relación de todo esto con la concepción de María Santísima. Cuando se abrazaron, rodeados por el resplandor, entendí que esta era la concepción de María en ese instante, y que María fue concebida como hubiera sido la concepción de todos sin el pecado original. Y sobre esto hay que meditar mucho. O sea, que el abrazo era lo que Dios había pensado para el ser humano si el ser humano hubiese podido, por su voluntad, por la voluntad del ser humano, permanecer puro sin pecado original. Pero la caída del ser humano a través de Adán y Eva, la caída en el pecado, por lo tanto, la absorción del pecado original como si fuera un veneno, como si fuera un virus informático que ha infectado no solo los organismos de Adán y Eva, sino ha infectado toda la dimensión terrenal, hizo que entonces la reproducción del ser humano cambiase radicalmente y ya no fuese un mecanismo puro como lo había pensado Dios en su origen. Y yo esto lo creo firmemente. Precisamente porque Dios es puro e inocente, más de un bebé, y por lo tanto es perfectamente lógico que hubiese pensado la reproducción del ser humano a través del abrazo de un hombre y de una mujer que aman a Dios sobre todas las cosas y se aman también entre sí para formar una familia. En el caso, por ejemplo, de la Santísima Virgen María, tenemos que considerar que aparte de esto, porque no es el único aspecto da considerar, aparte de esto, aparte del abrazo, el Dios ha preparado sea Joaquín sea Ana con dos bendiciones diferentes, que pero no son las bendiciones que pensamos nosotros, que son aquellas que puede hacer, por ejemplo, un sacerdote, ¿no? Que cuando hace una bendición es también un sacramental, y por lo tanto no es que echa solo agua y que sea, decimos, algo que trae suerte. No, esto es superstición, ¿vale? El agua es un vehículo
para el sacramental, o sea, para que Dios actúe a través de este vehículo en los objetos, si queremos bendecir con el agua a los objetos o también las personas. Pero en el caso de Joaquín y Ana, esta bendición no era solo eso, era propio algo físico y al mismo tiempo celestial. O sea, llegaba de la dimensión, directamente de la dimensión celestial, y tenía una propia fisicidad, ¿vale? Y vino insertado en el cuerpo de Joaquín y también, en otra manera, en el cuerpo de Ana por el ángel. Y para intentar entender qué era este misterio, se debería leer las visiones de Ana Catalina Emmerich desde su comienzo, o sea, desde las primeras páginas del Antiguo Testamento que ella ve a través de las visiones. Por lo tanto, ahora yo aquí no puedo resumir también porque el Señor no me ha dado el don de la síntesis. Por lo tanto, ahora en este momento vamos adelante. Hemos visto que entonces Joaquín y Ana, preparados debidamente por el ángel a través el misterio, se abrazan. En aquel momento está la concepción de María Virgen. Joaquín y Ana caminaban entonces alabando a Dios hasta la salida. Llegaron a una arcada grande como una capilla donde ardían lámparas y salieron afuera. Aquí fueron recibidos por los sacerdotes que los despidieron. El templo estaba abierto y adornado con hojas y frutos. El culto se realizaba bajo el cielo, al aire libre, y en cierto lugar había 8 columnas aisladas adornadas con ramajes. Joaquín y Ana llegaron a una salida abierta al borde extremo de la montaña del templo, frente al valle de Josafat. No era posible ir más lejos en esa dirección, pues el camino doblaba a derecha e izquierda. Hicieron todavía una visita a un sacerdote y luego los vi con su gente dirigirse a su casa. Una vez llegado a Nazaret, Joaquín dio un banquete de regocijo, sirvió a muchos pobres y repartió grandes limosnas. Vi el júbilo y el fervor de los esposos y su agradecimiento a Dios, pensando en su misericordia hacia ellos. Obsérvelos a menudo orando juntos, con los ojos bañados en lágrimas. Se me explicó en esta ocasión que los padres de la Santísima Virgen la engendraron en una pureza perfecta por el efecto de la obediencia. Si no hubiera sido con el fin de obedecer a Dios, habrían guardado perpetua continencia. Comprendí al mismo tiempo que como la pureza, la castidad, la reserva de los padres y su lucha contra el vicio impuro tiene incalculable influencia sobre la santidad de los hijos engendrados. En general, siempre vi en la incontinencia y en el exceso la raíz del desorden y del pecado. Vi también que mucha gente se congratulaba con Joaquín por haber sido recibida su ofrenda en el templo. Después de 4 meses y medio, menos 3 días de haber concebido Ana bajo la puerta dorada, vi que María era hecha tan hermosa por voluntad de Dios. Vi cómo Dios mostraba a los ángeles la belleza de esa alma y cómo ellos sintieron por ello inexplicable alegría. He visto también en ese momento cómo María se movió sensiblemente por primera vez dentro del seno materno. Ana se levantó al punto y se lo comunicó a Joaquín. Luego salió a rezar bajo aquel árbol, debajo del cual le había sido anunciada la concepción inmaculada.